Listo, muy bien. Bueno, pues además de esperar que todos estén muy bien, quien está conectado y quien vea la grabación. Y hoy quisiera comenzar con este ejemplo que estoy retomando en la clase pasada. En la clase pasada hubo una duda acerca de la herencia y la sociedad legal. Entonces les quería poner este ejemplo para intentar que quedara un poquito más claro, también aprovechando que esta clase creo que va a ser un poquito más cortita. Entonces, bueno, ahí un poco la duda era si la esposa o esposo heredarían todo de cierta manera, si hay una sociedad legal, o que, cómo sería esta parte de la herencia, ¿no? Entonces, es importante mencionar que en derecho hay muchas cosas, si no es que todas son depende. Depende de, ¿por qué? Porque hay muchas variables que pueden hacer que el resultado sea diferente. Es decir, podemos imaginar un juicio, pero dependiendo de las variables que haya, es perdón, el resultado que se pueda tener. Denme un segundo, voy a cerrar la ventana porque creo que hace mucho ruido. Listo. Entonces, como les decía, hay muchas variables que hay que considerar, pero les pongo el siguiente ejemplo. Para que se entienda que sí, la sociedad legal le va a dar una preferencia sobre cierta parte del patrimonio a la otra parte, a la pareja, pero hay variables que pueden afectar. Por lo tanto, siempre será muy importante de que, además de que hubiera una sociedad legal, si la intención es dejar el patrimonio a la pareja, que haya un testamento. ¿Por qué? Bueno, veamos este ejemplo. Y vamos a tener una sesión donde vamos a hablar de la sucesión, o sea, de la herencia, del testamento, etcétera. Entonces, esto digamos que va a ser un pequeño adelanto porque se combina con el tema de este régimen de matrimonio que es la sociedad legal. Imaginemos que Laura tiene 10 millones de pesos al morir y se casó con Joaquín por sociedad legal. Aquí lo importante es mencionar que Laura tenía 5 millones de pesos antes de casarse y durante el matrimonio obtuvo los otros 5. Todo ese dinero está en una misma cuenta, imaginemos, de Bancomer, de BBVA. Joaquín va al banco y pide retirar, transferir esos 10 millones de pesos y el banco se niega y le dice que no se los puede entregar hasta que le lleve la resolución del juez diciendo que él es el heredero universal y que a él se le debe transferir el dinero. El banco hace esto porque el banco se va a proteger. El banco puede decir, sí, me queda claro que tú eres el esposo, pero yo necesito más información que solo saber que eres el esposo. Entonces, como les decía, aquí imaginemos el escenario uno. En el escenario uno, Laura se casó por sociedad legal, sin testamento y se van a juicio. Aquí la cosa es aclarar. Imaginemos que Laura tiene hermanos y los hermanos entran y participan en el juicio porque a ellos les interesa quedarse con una parte del dinero. Entonces, recuerden que Laura tenía 5 millones antes de casarse. Entonces, esos 5 millones son los que los hermanos van a pelear, porque en la sociedad legal solo va a entrar lo que ella obtuvo a partir de que se casó hasta que falleció. Entonces, si Laura tenía al final de su vida 10 millones y obviamente a partir del registro que hay en el banco, de la fecha en que se casaron, etcétera, pues se sabe que 5 millones no entran, vaya la redundancia, en la sociedad legal porque están fuera de ese periodo en el que se dio la sociedad. Entonces, si fuera así el caso, imaginemos que no hay otras variables. En este caso, la sociedad legal sin testamento, ¿qué pasaría? Pues pasaría que los hermanos de Laura se quedarían con los 5 millones que ella obtuvo antes de casarse y Joaquín, su esposo, sí va a obtener los 5 millones que le corresponden por estar ese patrimonio dentro del patrimonio de la sociedad legal. ¿Ok? Entonces, aquí, como les decía, las claves son, ella tenía 10 millones, pero 5 fueron antes de casarse
y los otros 5 después de casarse. Por eso a su marido solo le van a corresponder 5 millones de pesos. Ahora, imaginemos en el escenario B, mismas circunstancias y no hay otras variables. Estas son las únicas variables. Hay sociedad legal, donde Joaquín es el esposo, y hay un testamento donde se dice que Joaquín es el heredero universal de Laura. Entonces, en este caso, sí le van a corresponder los 10 millones a Joaquín porque no solo está limitado a lo que es la sociedad legal, sino que como ella lo deja como heredero universal, esto significa que le corresponde lo que se creó, se obtuvo durante el matrimonio, durante la sociedad legal y lo que ella tuvo cuando era soltera. Entonces, en ese caso, sí le van a tocar los 10 millones completos a Joaquín. Entonces, bueno, esto era para retomar la duda de la clase pasada y como que darles un ejemplo más ilustrativo de a qué me refería con sí va a tener una preferencia, pero no va a tener todo. Y entonces este es un ejemplo de cómo podría ser. Como les dije, es con poquitas variables, porque si le metemos variables que si tiene hijos, que si cuántos años tienen los hijos y demás, bueno, eso ya nos meten más en más complicaciones, que yo creo que podemos ver más de esos ejemplos cuando veamos la sesión de la herencia y demás, pero esto es un poquito como para que no se quedara ahí tan genérica la respuesta. Y ahora sí, vamos a iniciar con el tema de hoy, que como les decía, creo que es un tema no tan largo, ya veremos qué tal nos va. Hoy vamos a ver las formas de disolución del matrimonio, ¿ok? Entonces, bueno, esta está relativamente sencilla porque todos hemos escuchado sobre esto, que si al vecino, que si al hermano, que si los papás, etcétera. Esto es un tema que en todos lados pues se escucha desafortunadamente. Entonces, bueno, hay 3 formas en las que el matrimonio se puede disolver. La primera pues es la muerte, ¿no? Y ahí no hay nada más que entrar a detalle, es con el fallecimiento de una de las 2 personas que forman parte del matrimonio, pues el matrimonio se disuelve y automáticamente, bueno, habrá que hacer un poco de burocracia, pero pues nada más que el certificado de defunción, pues evidentemente con esto es más que suficiente para dar por disuelto el matrimonio. La ilegitimidad, vamos a ver la ilegitimidad por ineficacia y por invalidez. Ustedes recordarán que en la sesión pasada hablamos como de estos requisitos que pide la ley y hay algunos que son de validez, otros son de formalidad, etcétera. Bueno, más por ahí va la ilegitimidad, ahorita la vamos a ver más a detalle, pero de cierta manera es que cuando no cumplimos con los requisitos como tal, con todos los que vimos, no solo los que vienen en alguna, sino todos los de validez, los que te pide la oficina del registro civil, todos, bueno, pues puede que exista una ilegitimidad en el matrimonio. Y bueno, la que todos conocemos mayormente es la del divorcio, que los vamos a ver también a detalle, pero se los voy presentando. Es administrativo, voluntario contencioso o necesario o unilateral, y ahorita los vamos a ver más a detalle. Vamos a empezar, como les digo, a muerte no le vamos a dar más tiempo, nos vamos a ir directamente a la ilegitimidad por ineficacia. Bueno, se le va a decir que fue ilegítimo por ineficacia cuando su celebración o permanencia va contra la naturaleza y esencia de la institución, que era, por ejemplo, el caso que yo les daba de una persona que se casa para obtener la residencia permanente. Pues a los meses se dan cuenta el Instituto de Migración y entonces disuelve el matrimonio por la ineficacia, ¿no? Entonces, ese sería un caso cuando se celebre entre parientes consanguíneos sin limitación de grado de línea recta o hasta el segundo colateral. Aquí les puse para que vayamos teniendo una idea. Ya hablamos un poquito de parentesco. Vamos a tener una sesión específica de parentesco, entonces no me voy a meter tanto ahorita, pero les puse ilustrativamente estas 2 imágenes para que ustedes vean más o menos cuando decimos línea recta, colateral, etcétera. Como les digo, lo vamos a ver más a detalle, pero para que en este caso no les cause tanta duda.
pero evidentemente pues es que no se case la mamá con el hijo, ¿no? Por ejemplo. Eh, y en lo que se le refiere a la afinidad, aquí es un poquito controversial porque por afinidad pues entenderán esos que no son de sangre y entonces si es mi tío o mi primo, en términos de que hay otra relación de afinidad que está por ahí, si esa relación de afinidad se termina, es decir, si yo termino el vínculo, el cual me hace cuñado o primo o tío, me divorcio de ese vínculo, pues automáticamente ya no estoy unida por afinidad y ya podría contraer ese matrimonio. ¿Por qué? Porque aquí ustedes me pueden decir, oye, hemos visto unos casos de la Rosa de Guadalupe, donde claro que sí terminó casada o casado con el cuñado, con la tía, etcétera, no por sangre, ojo, este, pues sí, pero primero habría que terminar el otro vínculo. Y esta se empata con la subsistencia de un matrimonio anterior, o sea, pues no deberíamos de podernos casar con el tío o el primo por afinidad, porque pues tengo otro matrimonio que por eso hace que yo tenga esta relación, ¿no? Obviamente habrá casos muy particulares en los que se le puede ir al oficial del registro civil y no darse cuenta y por eso existen estos casos donde, es que eran primos, es que tenía otro matrimonio. Claramente se espera que la búsqueda de las actas de matrimonio y que toda la burocracia se haga como se debe de hacer, para evitar que existan situaciones como que ya tenía otro matrimonio y no nos dimos cuenta, etcétera, ¿no? Pero hay veces que es un poquito difícil, por ejemplo, imagínense este caso de alguien que se casa en el extranjero. Entonces, a veces es difícil que los oficiales del registro civil tengan acceso a esa información. Entonces, por más que ellos quisieran o por más bien que hayan hecho su chamba para tratar de buscar que no hubiera matrimonios preexistentes, pues si esta persona se casó en Indonesia, me estoy inventando claramente, pues será muy difícil que un oficial del registro civil aquí en México se dé cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo hizo allá y o sea, es complejo. Es más, ha pasado o conozco de casos que ha sucedido de esa forma entre Estados Unidos y México, que se casaron en Estados Unidos y luego se casan acá o al revés, se vuelve un tema, ¿no? Pero bueno, eso es como para ejemplificar que a veces sí llega a suceder, aunque no suene tan lógico que sí suceda, y evidentemente también, pues también sí se celebró, como decíamos, por parientes consanguíneos, por parientes por afinidad en línea recta y por parientes por adopción, ¿no? Que no sucedan casos como que adoptan a un bebito y años después uno de esas personas decide que se quiere casar con el que ahora es el hijo. Entonces, bueno, tampoco debería de ser. Ahora, como bien les decía, esto haría que el matrimonio fuera ineficaz y por lo tanto se anularía, es decir, se va a disolver ese matrimonio. Ahora, por invalidez, bueno, el matrimonio se va a invalidar a partir de que haya una falta de edad. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Que debe de haber una capacidad de goce y de ejercicio. Bueno, pues si no lo tenían y por alguna razón se creyó que sí, presentó una identificación falsa, no se dieron cuenta, bueno, se hizo pasar por otra persona, bueno, pues entonces ahí es donde puede ser la fracción número 1, la número 2, el error acerca de la persona, se está haciendo pasar por otra persona, se equivocaron al momento de redactar el acta y no se dieron cuenta y firmaron el acta con el nombre de otra persona. Bueno, ese tipo de errores harán que el matrimonio sea ilegítimo por invalidez. Y bueno, celebrarse concurriendo alguno de los impedimentos señalados en las fracciones correspondientes del código, como les decía, este es del estado de Jalisco, pero como he mencionado, es muy similar a los de los otros estados. ¿Qué consideraciones o qué impedimentos son los que ya vimos? Que haya cierto tipo de parentesco, que haya una minoría de edad que no debe de existir, o sea, cualquiera de estos requisitos que se vuelven a reiterar que no se haya cumplido, bueno, pues hará que sea ilegítimo por invalidez el matrimonio y se disuelva. Entonces, estos los podemos recordar como ilegitimidad por invalidez y por ineficacia,
pero también más coloquialmente como si no cumplimos adecuadamente uno de los requisitos o hay errores en el cumplimiento de esos requisitos, bueno, pues entonces el matrimonio será ilegítimo y por lo tanto será disuelto. Ahora bien, vamos con la parte que puede ser más llamativo, más interesante. ¿Por qué? Porque como les decía, bueno, pues todos hemos conocido relativamente de cerca esta situación, desafortunadamente, o algunos lo podrán decir afortunadamente, pero bueno, el divorcio, ¿qué es? Bueno, es otra de las formas de la disolución del matrimonio y es importante mencionar que es exclusiva para el ejercicio de los cónyuges, es decir, ni tu suegra te puede divorciar, ni tu papá te puede divorciar, ni el cuñado, ni la cuñada. Esta es un ejercicio de una acción que es personalísima. Tú no puedes firmar un acta poder, como normalmente lo han hecho para trámites sencillos, para divorciarse. Eso no se puede hacer. Es un acto personalísimo y solo les corresponde a las dos personas que conforman el matrimonio, nadie más. Y bueno, el divorcio es la forma jurídica de disolver el matrimonio y solo es válido mediante la sentencia de una autoridad competente que declare disuelto el vínculo matrimonial. ¿Ok? El código lo establece como el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los que fueron cónyuges en aptitud para contraer otro. ¿Sí? Sabemos evidentemente que hay, dependiendo de la religión que se profese, algunas otras consideraciones religiosas que cada religión tendrá que tomar en cuenta. Sin embargo, en términos legales en nuestro país, si usted disuelve su matrimonio, usted puede volver a casarse cuantas veces quiera, siempre y cuando primero disuelva el anterior para continuar con uno nuevo. No hay límite, no hay nada de eso. Eso es al libre albedrío de las personas. Se pueden casar cuantas veces quieran, solo mientras primero terminen el anterior y ya después pues harán lo que prefieran, ¿verdad? Ahora bien, tenemos tres tipos o los podemos consolidar en tres tipos de divorcio. El administrativo, el voluntario contencioso y el necesario unilateral. El administrativo es relativamente nuevo, tiene algún par de años, me parece. Este divorcio administrativo surgió en la necesidad de eh, que los juicios familiares en los cuales entra el divorcio son muy largos. A menos que de verdad haya voluntad de ambas partes, son muy largos y hay situaciones en las que es, no hay nada por lo que realmente tuviéramos que estar peleándonos y tener 2 años, 3 años, 4 de juicio, que por eso se creó esta figura cuando está esta voluntad y nos queremos ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad de divorciarnos y no hay nada más que hacer al respecto, más que simplemente que se lleve a cabo el trámite. Entonces, por eso se le llama divorcio administrativo y también porque este no lo va a celebrar como tal un juez, sino el oficial mismo del registro civil. Por eso se le da como esta facultad de que es un trámite administrativo y no un juicio como tal, ¿ok? Eh, pero es muy importante que para el juicio administrativo se cumplan ciertos requisitos. O sea, esto no va a aplicar para todos los divorcios. Si tú tienes casado más de 10 años, olvídalo, esto no va a aplicar, ¿no? ¿Cuándo va a proceder? Bueno, pues cuando después de un año celebrar el matrimonio. El matrimonio debe de estar dentro de ese año de haberse celebrado. Ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse, no es que uno sí quiere y el otro no. Aquí los dos tienen que estar en plena voluntad de divorciarse. Eh, Se requiere claramente que sean mayores de edad, pero esto es un poco redundante. ¿Por qué? Porque en el estado de Jalisco se requiere la mayoría de edad. Sin embargo, hay algunos estados que no necesariamente tienen establecido ya que sean 18 años. Hay algunos todavía, me parece, que todavía establecen esta parte de 15 o 16 años, siempre y cuando cuente con la autorización de los padres, ¿no? Entonces, esta nueva modalidad del divorcio administrativo, bueno, pues por eso contempla esta otra parte de la mayoría de edad. En este caso es un tanto redundante en aquellos códigos que se establezca que es requisito tener más de 18 años, bueno, al menos 18 años para contraer matrimonio. Pero bueno, se repite, los dos tienen que tener
total voluntad de divorciarse, deben de estar dentro del primer año de casados y tienen que tener la mayoría de edad y deben haber liquidado la sociedad legal. ¿Esto qué quiere decir? Que si se casaron por sociedad legal o sociedad voluntaria, tendrá que haberse establecido que ya se entregaron el dinero que les correspondía, los bienes que les correspondían, y en términos de dinero estamos perfectamente claros y tenemos nuestra acta de que ya liquidamos la sociedad. O, pues si nos casamos por bienes separados, pues entonces realmente no habrá nada que liquidar y obviamente eso se va a sentar al momento de firmar el acta de divorcio, por supuesto. Aquí ya no aplica que la firmamos y después te reclamo. No, si yo voy y firmo un divorcio administrativo, esto quiere decir que estoy en plena conciencia de que no estoy reclamando ni un peso más ni un peso menos, ¿ok? También es muy importante que la mujer no esté embarazada y que si se tuvieron hijos fueran mayores de edad. Pero evidentemente aquí aquí es un poquito como muy para cuidar que no haya menores involucrados. ¿Por qué? Porque ustedes claramente pueden pensar, no manches, pero pues si llevaban un año de casados y se acaba de embarazar, o sea, ya que acaba de tener al bebé, pues el bebé tiene meses, ¿no? Entonces, no, pues en ese caso realmente no se podría llevar un divorcio administrativo porque hay un bebito, ¿no? Pero imaginemos este tipo de casos porque los hay y por eso está previsto este párrafo de que los hijos ya deben de tener la mayoría de edad para que se pueda dar un divorcio administrativo. Imaginemos que esta pareja vivió en concubinato durante muchísimo tiempo y los hijos crecieron y después se casaron. Y por eso tienen tan poco casados, pero realmente los hijos ya tienen más de 18 años. O que adoptaron y adoptaron, no sé, alguien que muy próximamente lleva a ser. O sea, son casos muy particulares que dirán ustedes, pero pueden suceder, ¿no? Y que ya la persona ya iba a cumplir casi los 18 años, no es lo más común porque evidentemente las adopciones tienen que ser antes de los 18 años, pero imaginemos que existe. Por eso tiene que estar esta consideración de que deben de, si hubiese hijos, deben de ser mayores de edad, ¿ok? Y también tiene que quedar claro que no hay ninguna obligación de ninguno de los dos cónyuges de darle alimentos al otro. O sea, por eso tiene que quedar bien clara que ya no hay ninguna obligación económica entre las dos personas, ¿ok? Entonces, esto, ¿para quién aplica realmente? Pues aplica o le es funcional a aquellas parejas que recientemente se casaron y que muy pronto decidieron, por los motivos que sean, que ya no lo querían estar y no se van a aventar o no es necesario para nadie, ni para el juzgado, ni para ellos aventarse 2 o 3 años de juicio cuando no se están peleando por dinero, cuando no hay nada que pelear en términos de hijos o de alimentos. Entonces, pues simplemente denle su acta y ya se quieren divorciar, listo. Y aquí están los dos para firmar de que ya se quieren divorciar. Fin. Entonces, bueno, si cumplen todo esto, podrán acudir a la oficina del registro civil. Obviamente tendrán que llevar los documentos, como ya sabemos, en todo trámite burocrático llevan sus documentos, presentan su solicitud y en teoría, en máximo 15 días, deberían de estarlo citando para ratificar esta disolución del matrimonio y si las personas acuden nuevamente y lo ratifican, queda disuelto el matrimonio y obviamente el oficial de registro civil los va a declarar divorciados y girará los oficios necesarios para que se hagan las anotaciones en las actas y todo quede como debe de ser. Para este caso en particular, para el divorcio administrativo, no es necesario que se contrate un abogado, es decir, si ustedes no quieren ir a hacer directamente la solicitud de los requisitos, etcétera, bueno, pues sí pueden mandar a un abogado a que les haga el trámite, pero no es como que necesario porque cualquier persona, o sea, al final no es como que solo va a ir al abogado y ustedes nunca se van a presentar, no, o sea, como les decía, es un trámite personalísimo, entonces, independientemente de que ustedes contraten a un abogado para hacerles un divorcio administrativo, no se van a salvar de ir y darse la vuelta. Y a lo mejor, desde mi muy
personal punto de vista, es un gasto innecesario porque es un trámite, como cualquier otro trámite que ustedes han realizado a la oficina del registro civil, que pueden hacer por ustedes mismos, que puede ser medio tedioso como cualquier otro trámite, que porque si hay fila, que porque si me dijeron bien los requisitos y me regresaron y me faltó la copia del CURP y bla, 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 pues no sé. Como siempre, pues puede haber estas situaciones burocráticas, pero genuinamente creo que es algo en lo que si las personas están con estas circunstancias, no es necesario, ¿ok? Em, bueno, ahora también está la otra parte. Ah, por eso les ponía aquí esta fotito como de, el administrativo, relaciónenlo o recuerden que es un trámite que se puede hacer en el registro civil, ¿ok? Em, el otro, divorcio voluntario contencioso, será aquel que sí hay una necesidad de que un juez participe, porque el juez de lo familiar, por supuesto, es la autoridad competente para llevar a cabo esta acción jurídica, ¿ok? Entonces podemos decir que un divorcio voluntario va por la vía judicial, ¿ok? Independiente, ustedes dirán, bueno, pero si es voluntario, sí. Sin embargo, por ciertos requisitos tendrá que ser por la vía judicial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los casos que van a entrar de cajón? Bueno, pues aquellos casos que no cumplen con los requisitos necesarios para pasar por el administrativo. Sin embargo, ambos están de acuerdo en que se quieren divorciar. Tienen que tener ya más de un año de que se celebró el matrimonio, por eso ya no empiezan a cumplir los requisitos del administrativo y deberán de presentar un convenio que establezca claramente el tema relativo a la guardia y custodia de los hijos, los alimentos, la vivienda y la administración de los bienes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que porque tenemos hijos chiquitos, o sea, menores de edad, que porque si hay bienes que nos tenemos que repartir y hay un tema de alimentos respecto de los menores que tenemos que dejar muy en claro, es necesario que lo hagamos ante un juez de lo familiar que determine que el convenio es adecuado, que se está cuidando los intereses superiores de la infancia, de esos pequeños. Entonces, como hay la necesidad de tener una vigilancia, por así decirlo, de la autoridad competente, que es el juez de lo familiar en esta situación, bueno, pues sí tenemos que acudir a él, pero podemos ir en los mejores términos mi pareja y yo, con un convenio ya firmado diciendo, nosotros ya nos pusimos de acuerdo, no venimos ahora sí que a pelearnos, porque ya tenemos muy claro quién va a cuidar a los niños, cada cuánto el otro los va a estar viendo, quién va a pagar qué, si hay algún tipo de responsabilidad de alimentos entre ambos, eh, haya sido el régimen bajo el que nos casamos, tenemos claro cuánto nos toca, cuánto nos tenemos que repartir. Ya dijimos exactamente en nuestro convenio cómo nos vamos a repartir ese dinero o si lo vamos a entregar a los hijos y en un fideicomiso. O sea, todas las ideas que ustedes se quieran imaginar de cómo nos pusimos de acuerdo tienen que estar súper claras en el convenio para que ese convenio, con la voluntad de las dos partes, entre de manera muy rápida a juicio y salga lo más pronto posible. Estos son los casos que los jueces agradecen porque no hay mucho que hacer más que vigilar que evidentemente la cantidad de dinero que se está destinando para el cuidado de los niños haga sentido, no de que dijimos que 1,000 pesos cada uno, cada 2 meses, pues no, que queda muy claro en qué casa van a vivir los niños, con quién, si la persona trabaja, no trabaja, si tiene acceso a guarderías, kinders, etcétera, o el colegio o la escuela pública, lo que sea. Todo eso tiene que quedar súper bien determinado para que el juez diga, perfecto, no hay ninguna alerta de que estos niños podrían sufrir, no hay ninguna alerta de que hay eh, inconsistencias en el acuerdo económico, perfecto, se pasa. Obviamente, a pesar de que hay una voluntad, pues esto puede llevar tiempo por el trámite burocrático que tendrá que hacerse dentro del juzgado. ¿Por qué? Porque los van a llamar a ratificar, porque los van a llamar a decirles, están súper seguros, intentemos hacer una reconciliación, no, seguros, seguros. Entonces, en todas estas partes que ustedes tienen que estar yendo,
a ratificar, a decir que no quieren conciliar y que definitivamente sí se quieren separar, pues se va a llevar algo de tiempo. La buena noticia es que esto lo pueden hacer. En estos casos sí, yo les recomendaría que lo hagan acompañados de la asesoría de un abogado. ¿Por qué? Porque hay temas más complejos que cubrir. No es simplemente nos queremos divorciar y ya, hay temas de bienes y de menores o de bienes nada más que se tienen que revisar y estas idas y vueltas a juzgados, pues un abogado que ya se dedica a eso tiene vueltas y idas a Ciudad Judicial cada semana. Ustedes no tendrán que estar saliendo tantos de sus trabajos para hacerlo. O sea, obviamente algunas veces sí lo van a tener que hacer, pero si el abogado les está dando seguimiento, pues se van a ahorrar varias de esas ocasiones. Entonces, en este tipo de casos sí se los recomendaría. Sin embargo, hay una opción en la que no necesariamente lo tengan que hacer ustedes y que puede ser gratuito. Un trámite como lo acabo de explicar. Nada más que vamos a hacer una etapa previa a. Hoy en día existe algo que se llama Instituto de Justicia Alternativa. Yo aquí puse el que está en Jalisco. Es un estatal, uno por cada estado. Pero esta es como digamos que una de las instituciones más nuevas que está tratando de revolucionar o de ayudar a que las personas puedan hacer ciertos trámites sin tener que atravesar ellos mismos por un proceso tan largo de juicio. El Instituto de Justicia Alternativa, ¿a ustedes qué les permite? Que esto que les acabo yo de decir, de que nos queremos divorciar, no estamos peleados, ya decidimos cómo nos vamos a repartir todo el merequetengue, y todo está perfectamente claro en términos de las infancias, o sea, de los hijos y demás. Este trámite ustedes lo pueden llevar a cabo en el Instituto de Justicia Alternativa. Ustedes acuden al Instituto de Justicia Alternativa, la verdad, en mi experiencia, las personas ahí son muy amables, son muy accesibles, con mucha paciencia les van a explicar qué requisitos tienen que llevar, que son, como decíamos, los papeles de siempre, que el comprobante de domicilio, que las copias del acta de matrimonio, que dónde los van a notificar. Y entonces ustedes van a llegar con una propuesta de convenio, esto es como nos queremos divorciar, estamos súper de acuerdo, ellos van a tomar ese convenio, van a ver que cumpla, como ya les dije, con toda la parte legal que se tiene que cumplir y les dirán si sí son candidatos para hacerlo a través de ellos, que es pues que cumplan ciertas especificaciones, como les decía, que no haya situaciones de bienes o con los menores que compliquen que se pueda llevar a un acuerdo en el Instituto de Justicia Alternativa. Em, entonces, mientras ustedes tengan todo esto perfectamente claro y no haya ninguna bronca entre ustedes dos, lo pueden llevar al instituto. ¿Por qué? Porque en el instituto van a tener que ir las dos personas, solicitarlo, se abre un expediente, lo citan a revisar el convenio, ustedes dicen que están de acuerdo, lo firman, pasan unos días, lo ratifican para ver si siguen de acuerdo o si ya lo pensaron mejor. Si ustedes lo ratifican, digamos que el Instituto de Justicia se encarga de llevárselo al juez, de meter un trámite que es mucho más rápido porque ya tiene una prevalidez por parte del Instituto de Justicia Alternativa y digamos que de manera muchísimo más rápida sale la sentencia y San se acabó. Para este trámite tampoco requieren un abogado. Entonces, esto también les ayuda a las personas que dicen, yo ya estoy de acuerdo con la que va a ser mi expareja y me puedo ahorrar pues esa lana. Como les decía, en mi experiencia, al menos en Jalisco, han sido personas muy amables que llevan a cabo el trámite y que explican, oye, tu caso sí se va a poder llevar o tu caso sabes que no, por X o Z, pero bueno, pues te ayudan, ¿no? O sea, ya mínimo tienes una asesoría de si lo puedes hacer o no lo puedes hacer y de si realmente necesitas pagar un abogado o no. Entonces, la ida al Instituto de Justicia, que te chequen si tu caso procede o no procede, no te va a costar, quizás claramente tendrás que pedir permiso en la chamba para ir, pero te ahorra un montón de dinero y quizás tengas la posibilidad de que te digan, oiga, su caso sí procede, sí se lo podemos llevar aquí. Y listo. O sea, la verdad es que en mi experiencia solo puedo decir cosas buenas. Espero que en general la experiencia para todas las personas que han acudido ahí
también lo sea. También en ese lugar se pueden arreglar situaciones entre vecinos, situaciones que son más chiquitas y que genuinamente no las queremos llevar a un juicio de muchos años y también porque no le queremos poner dinero. Entonces, tómenlo en cuenta. Hay diferentes situaciones que ellos pueden ver y también lo pueden consultar en su página de internet cuando tengan como un tema pues en el que no le quieres invertir ni mucho dinero ni mucho tiempo. No les puedo prometer que no le van a dedicar tiempo porque, pues sí, o sea, algo de tiempo sí le van a tener que dedicar, pero bueno, esa es una opción. Y por ahí vamos a terminar con el voluntario contencioso. Eh, Ahora vamos a platicar del necesario unilateral. Bueno, el necesario unilateral se podrán imaginar que es aquel en el que una de las partes no está de acuerdo en divorciarse y la parte de necesario, porque puede ser, eh, este, bueno, creo que realmente no hay ninguna forma de decir que puede ser que sea unilateral, pero no necesario. Pues no, porque para la persona que se quiere divorciar sí es necesario. Entonces, como que esa distinción no está muy bien, pero bueno, necesario o unilateral. Eh, Necesario, antes establecían como que esta palabra la llevaban más al hecho de que tenía que haber una causa. Durante muchos años, tú como la persona que se quería divorciar y que el otro no se quería divorciar, tú tenías que justificar con una de las causas que venían enlistadas en el código. Habrá códigos todavía en la República que no estén totalmente actualizados, pero en general, por ejemplo, en el de Jalisco y en la gran mayoría, ya no está establecido este listado, lo borraron. ¿Por qué? Porque tú ya no tendrías por qué decir específicamente una causa. Si tú como persona ya no quieres estar vinculado a matrimonio con la otra persona, no tendrías por qué justificar el por qué ya no quieres estar. En términos emocionales y morales, pues claro, ¿no? Eso se esperaría, que pues le justifiques a la otra persona o le comuniques, mejor dicho, porque ya no quieres estar en ese vínculo. Pero legalmente hablando, no hay que establecer una supercausa por la cual yo ya no quiero estar unida a la otra persona. O sea, simplemente puede ser algo tan sencillo como, eh, pongámonos románticos, me enamoré de alguien más y quiero hacer mi vida con alguien más, ¿no? Y prefiero ser honesto, honesta y decir, mejor me retiro. Fin. Entonces, para eso, tenías que irte al código y buscar a ver qué defecto le buscabas a la otra persona para divorciarte, pero además se lo tenías que comprobar. Entonces, era un sinsentido, pero por muchos años así fue. Entonces, había una que era como que ya eran incompatibilidad en personalidad y no sé qué, y ese era como el comodín. Pero entonces tenías como que demostrar que efectivamente ya eran incompatibles y te mandaban al psicólogo, una serie de cosas terribles. ¿Por qué? Porque les digo, puede ser que simplemente la persona decidió que ya no quiere estar en matrimonio y ya, ¿no? Y no tendríamos por qué obligar a esa persona a continuar toda su vida con la otra si genuinamente es algo que ya no quiere, ¿no? Como les digo, la parte emocional y moral y de responsabilidad afectiva y demás, bueno, esa la vamos a dejar por allá. Eh, entonces, en términos legales, si usted ya no quiere estar en ese vínculo, tiene todo el derecho de decir, yo ya no quiero estar en ese vínculo, pero por eso se le considera un divorcio unilateral, porque la otra persona genuinamente sí quiere continuar y entonces no hay un acuerdo para divorciarse y el otro dice, no, mira, es que hay que echarle ganas y hay que intentar esto y hay que intentar aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí, mi mejor recomendación es que busquen la asesoría legal de un abogado especializado en derecho familiar. ¿Por qué? Porque habrá que demandar a la otra parte, habrá que demandarle el divorcio, pues para que se lleve a cabo y entonces habrá que presentar una demanda, como les dije, ya sin toda esta cosa de tener que justificar, simplemente diciendo me quiero divorciar, pero pues como la otra parte no se quiere divorciar, pues imagínense cómo va a estar el show para dividirnos la lana o para dividirnos lo que corresponde a los hijos si es que los hay. Entonces ya hay otras situaciones que se ponen más complicadas porque la otra parte no está de acuerdo y no se las va a poner sencillo, o bueno, por lo menos así es en la mayoría de los casos. Y entonces esos casos son los que se hacen mucho más largos a veces si la persona ya un poquito coopera en el transcurso de, pues podrán hacerse un poquito más veloces. Y claramente cuando hay hijos de por medio, se tiene que atender todo el tema de los alimentos y de la custodia,
pues claramente eso hace que todavía sea un proceso más complicado y por lo tanto mi mejor recomendación siempre será que se asesoren para que ustedes sepan en términos, o sea, para que no pongan en riesgo la custodia de sus hijos o los términos de alimentos de sus hijos, aunque entiendo que no sea fácil si ya se está tomando la decisión del divorcio, pero que sí estén asesorados para cómo van a tomar las decisiones que tienen que tomar. Cuándo me voy de la casa, cuándo sí me puedo llevar a los hijos, cuándo no, etcétera, ¿no? Entonces, para eso sí me parecen temas muchísimo más delicados, en los que sí habría que involucrar a un abogado especialista en la materia para que los pueda orientar, porque, como les dije al inicio de esta clase, en el derecho todo es mucho de depende, depende de todas las variables que hay en ese caso en particular, son todas las variables que se tendrán que tomar en cuenta para decidir, o mejor dicho, asesorar a la persona y que la persona decida cuál de las opciones es la mejor. Entonces, bueno, ahí sí mi recomendación sería que no se avienten solos, eh, solos, solas. Y hay veces, bueno, mejor dicho, existen por supuesto los abogados de oficio, los abogados que les van a asignar directamente en los juzgados, pero, a ver, entendamos que ellos tienen una cantidad de trabajo pero impresionante. Entonces, si ustedes, digo, es su derecho y ustedes pueden ir y acudir a estos abogados de oficio que les van a asignar, pero no, desafortunadamente no podemos garantizar que van a ser la mejor de las chambas, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque es inhumanamente posible en algunos casos. Eh, Todo depende del abogado que te toque y honestamente pues es un volado, ¿no? Si tienen la oportunidad de no arriesgarse de esa manera, bueno, pues háganlo. Si no tienen la oportunidad, digo, también pues no se pueden hacer imposibles y hay que trabajar con lo que hay, ¿no? Entonces, sí hay abogados de oficio que les pueden ayudar, donde ustedes no tendrían por qué gastar, pero con sus reservas de cuál podría ser el desempeño de, y también yo aquí les ponía otra situación que hay que considerar y que si en su momento se la tienen que recomendar a alguien, lo pueden hacer. La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así es la que se llama en Jalisco. En cada estado de la República hay una diferente. Normalmente se llaman Secretaría de Igualdad. Ya le van variando cada estado, por dependiendo del gobierno que tienen, etcétera. Pero en estas secretarías hay un área específica de apoyo a las mujeres que se quieren separar por situaciones de violencia, ya sea violencia intrafamiliar porque hay hijos o violencia solo directamente a la pareja en caso de que no haya hijos. Ahí esta secretaría de manera gratuita, sin pedirles un solo peso, se harán cargo de su caso. Por supuesto, su caso tendrá que ser calificado por un área legal, psicológica y de trabajo social, donde se determinará que cumplen los requisitos para ser atendidas por esta secretaría. La verdad es que en la mayoría de los casos reciben los casos, o sea, no es como nomás porque a ti te violentaron tantito y a esta un poquito más, a esta sí, a ti no, no. O sea, pero entiéndase que debe de haber un contexto de que sí se requiera la ayuda, es decir, que no vaya una persona que genuinamente tiene un estatus social donde podría pagar un abogado, pues a querer hacer su trámite aquí, ¿no? A eso es un poquito a lo que me refiero con que hacen toda una investigación de cómo debe ser manejado el caso, si el caso entra dentro de los criterios de violencia. ¿Por qué? Porque los recursos económicos y humanos que manejan este tipo de secretarías, pues están basados o justificados en apoyar a mujeres que carezcan de recursos económicos y o que pues estén en una situación de violencia, ¿no? Porque pues es como parte de las prioridades de este tipo de secretarías. Entonces, si hay una necesidad de un divorcio unilateral y hay circunstancias de escasez de recursos y violencia, eh, bueno, pues podrán acudir a esta secretaría y ellos les brindan todo un servicio integral donde ellos hacen todo el proceso del divorcio.
y ellos inician y dan seguimiento y ellos llevan el caso al juez. Obviamente, como les vuelvo a decir, claramente van a tener que firmar documentos, claramente van a tener que hacer una serie de trámites ante esta secretaría para que ellos puedan llevar a cabo todo este proceso, pero también esto es gratuito y esto pues sobre todo ayuda a las personas que están en una situación de violencia. Entonces, pueden acudir ahí, pueden, igual que con el Instituto de Justicia Alternativa, ustedes pueden acudir a una simple asesoría, no porque vayan, ese los van a divorciar. Ustedes pueden acudir a una asesoría para preguntar, oigan, mi caso, no sé si soy víctima de violencia o no, procede, no procede, no tengo mucha lana, pero ya me quiero divorciar por X o Z motivo. Ahí les asesorarán para saber si su caso procede, no procede, si a lo mejor los invitan con otro tipo de recurso del gobierno donde pueda caber mejor su caso, bueno, pues lo harán, pero de cierta manera los más generales o los que están más al acceso inmediato son Instituto de Justicia Alternativa con las condiciones que ya les decía hace ratito y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres. Ojo, esto no quiere decir que solo atienden mujeres. En su mayoría atienden mujeres porque las mujeres desafortunadamente padecen, según las estadísticas, más esta circunstancia, pero eso no quiere decir que los hombres no se puedan acercar y que recibirán atención como cualquier otra persona y también las personas de la comunidad LGTB más pueden acudir a recibir este tipo de servicios públicos precisamente pues es para el servicio público y para atender situaciones de violencia, como les decía. Normalmente entendemos que es para las mujeres, pero es porque normalmente les ocurre más seguido a ellas o porque normalmente son las cuidadoras primarias de los niños y entonces sea este tipo de violencia familiar, pero eso no quiere decir que como lo vimos en el tipo de familias, ya hay familias homoparentales donde no necesariamente se tenga que tratar solo de mujeres y también no quiere decir que en las familias heteroparentales no hay violencia hacia los hombres, entonces entiéndase que esta secretaría recibe a toda la población y que los casos serán estudiados en todas sus partes. Bueno, pues por hoy esto sería todo. Esta fue la parte de la disolución del matrimonio. Si tienen dudas, comentarios, me lo hacen saber. Si no es hoy, si tienen dudas más adelante, ya saben, me las pueden hacer llegar y lo podemos ver en la siguiente clase o conforme vayan surgiendo las dudas, ¿va? Sí, muchas gracias. Muy bien, que tengan muy buena noche y que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, muy interesante.